Amigos de la internet, estamos aquí en este día para traerles clases bíblicas para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos que el estudio nos ayuda a conocer más de la palabra y a conocer de los propósitos en nosotros para caminar en los propósitos que tiene Dios en nuestra vida. En esta clase, pues, es la parte 2 de los profetas y las profecías. La semana pasada pues dimos la clase 1. Si usted no la vio, puede ir a YouTube y puede verla. Y esta semana pues tenemos parte 2 de los profetas y profecía. Para recordatorio de saber que el profeta es un llamado de Dios. Es un don de Dios que llama al profeta con el propósito de edificar la iglesia, de edificar a los creyentes. En el Viejo Testamento era para hablarle a las naciones y para cuando habían inauguraciones de reyes, pues Dios usaba el profeta para que le hablara al rey del propósito que él tenía para con la nación. El profeta es, las profecías vienen a los profetas por sueños, por parábolas, por visiones, por ángeles que se las dan a ellos para que ellos puedan profetizar y decir la palabra de Dios. El propósito es de que estén conscientes y claros de cuando se está haciendo una obra o hay un llamado, que sean conscientes de que es Dios el que está hablando y que no haga confusión o que haya duda de que es el hombre o Dios. Dios se habla por medio de varones para entendimiento claro del propósito que tiene para la iglesia y que tiene también para nosotros los creyentes. En esta tarde pues vamos a disfrutar de la segunda parte con nuestro querido hermano Rey, y en el electrónico tenemos al hermano David y a Joy. Pues vamos a comenzar las clases ahora. Prepárense, siéntanse cómodos y vamos a orar para comenzar esta clase. Padre amantísimo y Dios de toda verdad, Señor, aquí estamos. Ilumina nuestras mentes, Señor, para entender, Señor, el propósito en el cual tú llamaste a los profetas y por qué Dios a ti te dio el deseo y la voluntad de traer las profecías para que hablarnos a nosotros, Señor, y tener un conocimiento de cuál es el plan divino en la vida de cada uno de nosotros y en tu iglesia, Señor. Padre, prepara la mente, el corazón de cada oyente y que esta palabra sea de edificación a sus vidas, Señor, y que puedan también ser vasos para que por gracia puedan compartirla, Señor, y dejarles saber a aquellos que necesitan conocer de tu palabra. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo obre en tus siervos, Señor, en nosotros aquí, y que esta clase sea, Padre mío, fluida por tu poder y por tu Santo Espíritu, Señor, para edificación de tu pueblo. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Con nosotros ahora nuestro querido hermano Rey. Amén. Dios le bendiga en este precioso día a todos los hermanos y las personas que nos están viendo en este momento concerniente a este estudio de hoy. Y vamos a tratar de que el Señor, el Espíritu Santo nos guía. Como dijo el Señor, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Concerniente donde la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículos 20 y 21, el apóstol Pedro dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dando a entender que el autor de la profecía es Dios mismo. Amén. Los profetas murieron, ellos dejaron la palabra escrita en sus libros, pero que lo que ellos escribieron, lo que ellos profetizaron, el Espíritu Santo está presente. La Biblia es el único libro
a través de siglos, generaciones, de años, que tiene su autor presente. Amén. El único libro que tiene su autor presente es la Biblia, el Espíritu Santo que inspiró a estos profetas, y sabemos que Dios es el autor de la profecía. Antes de comenzar, sabemos que Dios separó, apartó al pueblo de Israel. En Levítico 20, versículos 24 y 26, Dios apartó y separó al pueblo de Israel. En Levíticos 20, 24 y 26, dice que Dios apartó a esta nación, la apartó, la separó de todas las naciones. Por eso os he dicho, vosotros poseeréis tu tierra y yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Vosotros haréis una distinción entre el animal limpio y el inmundo. Okay, perdón, el 24 y el versículo 26 ahora, y el versículo 26. 24, 26. Levítico. Sí, del mismo Levítico, el versículo 26. Del capítulo 20, 26. leíste el 24 y era el versículo 26. Me seréis pues santos, porque el Señor soy santo y os ha apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Es una elección de Dios. Moisés le refirió y le dijo que el pueblo de Israel era el pueblo más insignificante que había, pero a Dios le agradó Amén. apartarlo de los pueblos. Dios dice que Él sería vuestro Dios, al pueblo de Israel. Éxodo 6:7 dice que Él sería su Dios. Éxodo 6:7. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, Amén. que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Amén. O sea, que Dios apartó a Israel porque las otras naciones eran naciones idólatras. Las otras naciones adoraban ídolos, consultaban astrólogos, adivinos. O sea, que ellos no tenían el verdadero Dios. Ahora ellos van a conocer quién es el verdadero Dios que los apartó. Y Amén. hay una promesa en Zacarías 2:8. En el libro de Zacarías 2:8. Casi el último casi el último, terminar, casi ya. A terminar. Zacarías 2:8. Yo lo veo ahora. Yo lo leo. En Zacarías 2:8 dice la palabra: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. ¿Ok? O sea, también en el libro de Números dice que el pueblo de Israel Dios lo apartó y le dijo que ese pueblo es bendito. Números 22:12, cuando el rey Balac llamó a Balaam, le obsequió muchas cosas, lo iba a honrar, y Balaam fue a 22:12. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldeciréis al pueblo porque es bendito. Amén. O sea, hay una promesa también que el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 3.
Bendeciré a los que te bendigan, y al que maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. O sea, que hay, de parte de Dios, hay una protección contra el pueblo de Israel. Amén. Escogido, Dios lo llama que la línea, el que os toca a vosotros toca la línea de sus ojos. Es un pueblo bendito, es un pueblo apartado de todas las naciones. Las otras naciones son completamente idólatras. Ahora Israel le va a servir a un Dios que es santo, que lo apartó de todas las naciones. Entonces, vamos a buscar ahora en el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreo, ¿qué? Capítulo 1, versículo 1. Ok. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Amén. Oh, aleluya. O sea, que Dios apartó a ese pueblo, lo separó, y que Dios hablaba de diferentes maneras a ese pueblo. No los que estaban afuera, solamente ese pueblo que escogió, Dios se les reveló, y que Dios les hablaba por visiones, diferentes formas, y también por los profetas. Vamos a ver qué dice. Yo voy a leer el libro Zacarías ahora. Okay. Zacarías 7:12. Okay. Zacarías 7:12. Lo tengo. 7:12. 7:12. Okay. Y endureciendo sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas, vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Amén. O sea, que los profetas hablaban en el nombre de Jehová. Amén. Era el Espíritu Santo, y el que no crea que el Espíritu Santo es una persona, alabado sea el Señor. En el Antiguo Testamento Dios hablaba. Estaba Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y los otros profetas. Pero era Dios que estaba hablando a través de los profetas. Amén. Porque los profetas eran el portavoz de Dios. Amén. Dios los amonestaba, los consolaba, los fortalecía. O sea, porque Dios velaba por su pueblo y Dios siempre estaba al cuidado de su pueblo. O sea que Dios le prohibió a ese pueblo que había sacado de entre todas las naciones, también ahí en Levítico 20, en Levítico capítulo 20, y versículo 23, Levítico 20 y versículo 23. Además, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Amén. O sea, que esta gente eran idólatras, adoraban el sol, la luna, los animales, adoraban las estrellas del cielo, todas esas cosas completamente. O sea, que Israel estaba comprendiendo quién es el Dios verdadero. Amén. ¿Ok? Entonces, vamos ahora. Quiero ir pacíficamente, no quiero... vamos ahora al capítulo 18 de Deuteronomio. Capítulo 18 de Deuteronomio. Todavía estamos en los profetas. Amén. Gloria a Dios. Alabado Bendecido sea Jesús. Dios. Un momentito, por favor. Gloria a Dios.
Deuteronomio 18 y el versículo por favor. Si puede, Raúl, leerme el capítulo 18 de Deuteronomio, del versículo 15 al 18. Un profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que has dicho. Un profeta como tú levantaré de entre los hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mande. ¿Y el 19? Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Amén. O sea, aquí ahora está hablando, es una profecía. La Biblia dice que Moisés era profeta. Amén. Y para confirmarlo, por lo que podemos decir que no, Moisés solamente era un siervo, era como un pastor, pero la Biblia dice que Moisés era profeta. Vamos al capítulo 32 de Deuteronomio y versículo 10. Deuteronomio 34, versículo 10. Lo encontró en tierra desierta. No, ese es 34, Deuteronomio 34, 10. Perdón, 34 días. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, quien el Señor conocía cara a cara. Amén. Ahí está dando Amén. y explicando y aceptando que Moisés Sí, era profeta. amén. ¿Ok? Entonces esta profecía que Moisés está diciendo se cumplió en el capítulo 3 de los Hechos. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo, de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Amén. O sea, que la Biblia dice que Dios levantó profetas. Jesús es profeta. Amén. Es un profeta como Moisés. Uh-huh. Y es mayor que Moisés porque es el Dios mismo encarnado. Amén. O sea, que Jesús es profeta. Uh-huh. Y más tarde vamos a ver en la profecía del Nuevo Testamento cómo Jesús habla proféticamente de muchas maneras. Uh-huh. Y entonces el Señor dice, y que le va a pedir cuenta a aquel que no oyere, hasta el profeta. En el capítulo 17 de Evangelio según San Juan y versículo 14, mira la expresión que habla Jesús concerniente. Juan 17. Y versículo 14. Gloria a Dios. Yo le he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Jesús vino y trajo la palabra del Padre. Jesús dice, el que me recibe a mí, me recibe el que me envió, y el que recibe a uno de vosotros, me recibe a mí. O sea que Jesús habló la palabra del Padre. Todo lo que dio el Padre, dice, yo le he dado tu palabra. O sea, que esta palabra se cumplió, esta profecía de Moisés, del profeta. Ahora, vamos al capítulo, el mismo capítulo 18 de Deuteronomio y el versículo 20. El versículo 20. Deuteronomio capítulo 18
y versículo 20. Pero el profeta que hable con presución en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Gracias porque estamos en la gracia. Amén. Gracias porque tenemos la gracia. Porque el profeta que tuviera la presunción, ese deseo, ese de hablar, esa imaginación de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado. O sea, que hay gente que profetiza que Dios no los ha mandado. Amén. Y a veces toman el nombre del Señor como que dice, así dice el Señor. Amén. Entonces, si la palabra no se cumple, ¿a quién usted le va a echar la culpa? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién fue el que dijo una palabra completamente que no fue cumplida? Amén. Vamos a ver qué dice el libro de Jeremías. Jeremías 14:14. Jeremías 14:14. Gloria a Dios. Entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni le he dado órdenes, ni le he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones. Ellos os profetizan. Amén. O sea, aquí el profeta Jeremías, Dios le está explicando que estos profetas, que Dios les dijo, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. O sea, que usan el nombre para darle más firmeza, para darle más fuerza al mensaje que ellos están diciendo. Usan el nombre del Señor. Amén. Pero Dios le explica, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié. El Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Ni los envié, ni los mandé, ni les hablé visión mentirosa. Hoy en día, hermano, hay que decir la verdad. Hay gente que ven visiones y a veces no son de Dios y se cree que son de Dios y usan el nombre de Dios, pero Dios dice a veces es visión mentirosa. Amén. Adivinación, adivinan. Dios no dijo y adivinan. Vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Eso. Y en este tiempo, ¿verdad?, en que vivimos, hay que tener mucho cuidado porque se han levantado muchos profetas que dicen que Dios dijo, pero tenemos que tener consciente de que si es una palabra de Dios, pues deber del cristiano o de la iglesia confirmarla con la palabra. Si está de acuerdo a la palabra, entonces de la palabra, porque cuando Dios habla, confirma con la palabra. O sea que vamos también a otro versículo. Hay muchos versículos, pero escogí estos dos versículos. En Jeremías 23:16. Jeremías 23:16. Así dice el Señor de los ejércitos: no escucharéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía. Amén. No de la boca del Señor. Aleluya. O sea, estos son los que les gusta siempre que le estén profetizando, que le gusta oír todas las buenas noticias, todo bueno. Pero Dios dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, los profetas en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba, decía, así dice el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nunca salió de su boca, así dice el Señor, porque Él es el Señor. Amén. Jesús nunca dijo, así dice el Señor, porque cuando Él hablaba, era el Señor. Pero estos profetas tenían que decir, así dice Jehová, o así dice el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con palabras de esperanza. O sea, yo quiero que tú me digas a mí lo que yo quiero. Palabras buenas, no me digas nada completamente que a mí no me gusta. Dime cosas que mis oídos puedan escuchar algo que me convenga. Dice, os alimentan con palabras, con vanas esperanzas. Mire, con vanas. Como que es un alimento
Y dice, wow, esto es lo que yo necesito. Amén, amén. Pero son cosas vanas, no tienen ningún valor, no tienen nada espiritual. Dice, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén. Y vamos a ver, Quiere decir que le dan una visión al creyente de algo que Dios dijo. Ese creyente cree esa visión, si no la confirma, y se va por esa profecía que le dice. Entonces ese creyente se da de cuenta más tarde que nunca se realiza la profecía que este profeta le dio, porque es una profecía falsa. Y ya se encuentran haciendo cosas fuera de la orden de Dios. amén. Vamos a ver qué dice Jeremías también, el capítulo 17. Jeremías 17. El versículo 9 y 10 de Jeremías. Capítulo 17 de Jeremías, versículo 9 y 10. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Amén. O sea, que el corazón engaña. Amén. Es algo, hermano, que es fuerte. No voy a detenerme a decirlo, porque es algo, hermano, que quiero hablar todo escrituralmente. Vamos allá a Pedro, vamos a la epístola de Pedro, porque así Pedro, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el gesto de la Escritura para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, está en guardia, no sean que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de vuestra firmeza. Amén. O sea, el apóstol Pedro dice que teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos nuevos en constante tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay gente, hermano, que usan esta palabra, lo que el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo inspiró, Dios sopló en la mente, en el corazón, esta gente para escribir esta palabra. Y hay gente, hermano, que tuercen esta escritura, la tuercen y no sabe que están buscando su propia perdición porque no son guiados por el Espíritu Santo. Le dan otra forma de entendimiento y a veces, hermano, esto cae en doctrina. Dice Pablo que los postreros tiempos no sufrirán la sana doctrina. Amén. Alabado sea el Señor. Y entonces, pues, también aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo del 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejía destructora, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Y el 3 y versículo 3 también, sí. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Amén. Quiere decir que hablando de la iglesia en general, hermano, hay gente, hermano, que están enseñando herejías, son falsos,
están haciendo mercadería con el evangelio y están torciendo las escrituras y entonces el Señor dijo en cierta oración en Isaías, mi pueblo perece por falta de entendimiento, porque pasa que esta gente, hermano, ha torcido las escrituras. Estamos viviendo a veces un evangelio que es de prosperidad. Yo he visto predicadores que han dicho que Adán no era igual a Dios, que Adán no estaba subordinado a Dios, que Adán era Dios. El hombre no es una deidad. Aleluya. Y así por el estilo, hay muchas formas que predican. Hay otro que dijo que Dios le habló a él antes de ser engendrado. Y que cuando nació, a él se le olvidó lo que Dios le dijo. Esos son herejías. Mentiras. Son herejías. Están trayendo a veces doctrinas de la ley que ya no están en vigencia en el tiempo de la gracia. Y con todo y eso siguen torciendo las escrituras. Alabado sea el Señor. Pero hay un versículo en Job. Y búscame en Josué 3:22. A lo que busco Job aquí un momento. Para Job. Josué 13:22. Aleluya. Lo leo. Sí. 13:22. Sí. Entre los que mataron los hijos de Israel, también dieron muerte a espada al adivino Balaán, hijo de Becó. Entre los demás mataron. O sea, en Levítico 22 dice que Balaam, Dios le habló. Sí. Dios le habló. Y cuando Balaam le mandó a caer séquito de gente para que lo trayeran, para que maldiera a Israel, y que a un Balaam le dijo, ven conmigo que yo te voy a honrar. Y el Señor le preguntó a Balaam, ¿quiénes son estos? Dios sabía quiénes eran. Exacto, correcto, sí. Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Cuando Adán pecó y se escondió, oyeron la voz en el huerto del Edén y dijeron, Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. A Dios sabe todas las cosas. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa escondida de él. Antes bien todas las cosas están desnudas. No hay nada que se pueda ocultar delante de Dios. Y hermano, en este versículo especialmente, Balaán, ya Dios le había dicho que no fuera. Pero vino la segunda vez a pedirle a él si podía ir, porque Balaán estaba en contra del pueblo de Dios. Y estaba en contra de Dios. Él estaba esperando que Dios le diera permiso para que fuera a maldecir el pueblo de Dios. Amén. O sea, porque ya en el corazón de Balaán estaba la riqueza. Y Pablo dice que la raíz de todos los males no es tener dinero, es el amor al dinero. Y mucha gente, hermano, hay muchos hermanos que han dejado el pastorado, aunque soy un miembro, pero yo he visto, hermanos, que la gente ha dejado el pastorado por irse a un negocio. Como que el pastorado no es tanta importancia, sino el trabajo secular es más importante que el trabajo que Dios le llamó. Y también en el capítulo 10 Jesús dijo que hay mucha gente que son asalariados. Están administrando porque tienen amor al dinero. O sea, que es algo completamente. Pero vamos a ver qué dice el libro de Job 34. Job 34, versículo 3. Se llevan los asnos Job 34 y versículo 3. 34, 3. Porque el oído distingue las palabras, como el paladar prueba la comida. Amén. O sea, porque el oído prueba las palabras. Un oído espiritual, cuando habla algo que no está de acuerdo a la palabra, el oído te va a decir, tú lo que estás escuchando dice, esto no suena bien. Hay una profecía en las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Siempre termina, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Y Job aquí Eliú está diciendo, porque el oído prueba las palabras. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Jesús tuvo problemas en el Evangelio según San Juan, tuvo problemas con muchos de los judíos. Jesús le dijo, mi palabra no tiene cabida en vosotros. No tiene cabida. Usted no tenéis la palabra morando en vuestros corazones. O sea, que usted puede leer toda la Biblia, pero si no guarda la palabra en el corazón, es bueno leerla, pero también es guardarla, porque si usted es una persona que no perdona, y la Biblia le dice que usted tiene que perdonar, sabe leer la Escritura, pero el Señor, David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y tenemos que tener en cuenta cuando nosotros oímos, porque oímos con nuestros oídos natural y no podemos aceptar todo lo que oigamos. Tenemos que filtrarlo por el Espíritu. Amén. Para ver si es consciente a la palabra. Porque hay mucha gente como profetas falsos que hablan falsedades. Entonces tú no puedes creerlas porque Él lo está diciendo. Tú tienes que confirmarlo por la palabra, si esa es palabra de Dios. Amén. Esto pasó en el capítulo 17 de los Hechos, cuando Pablo fue a Berea. Pablo trajo el evangelio a Berea, pero los de Berea no dijeron amén a todo lo que Pablo. Dice que fueron y investigaron, indagaron, escudriñaron a ver si lo que Pablo decía era cierto. Porque si usted dice amén a algo falso, usted está de acuerdo y dice así, eso es, ¿sí? Eso es. ¿Sí? O sea, entonces, a veces Dios prueba. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 13. ¿A qué hora empezamos nosotros? ¿A qué hora empezamos? 2:30. Aquí está. Deuteronomio capítulo 13, Del 1 al 5. del 1 al 5. Si se levantan en medio de ti un profeta o soñador de sueño y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirviéndoles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hasta el 5, hasta el 5. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueño se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios. Señor tú, Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de medio de ti. Amén. O sea, que aquí Dios, hay profetas que son mentirosos. Ajá. Pero les gusta porque a veces el enemigo se manifiesta y hace señales. Amén. Dios se lo permite para ver si tú no vas a seguir o te vas a ser engañado por medio de esas señales. El Señor dijo, y estas señales seguirán. Nosotros no estamos supuestos para seguir señales. Hay momentos, hermanos, que se levantan ciertos servicios y la gente creyente están corriendo para ir a ver señales. Pero la Biblia dice que, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y aquí el Señor está probando. ¿Por qué te crees que hoy en día hay tantas sectas, aleluya, que se van en pos de ellos porque cierta profeta le dijo esto y los ha engañado? He visto gente torciendo las escrituras, que yo lo he oído y lo sé porque yo he estudiado, y diciendo que el mismo enemigo Satanás llevó nuestros pecados. Es una blasfemia. Pedro dice que Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, que su sangre nos limpia de todo pecado. Y así por el estilo, hay muchas sectas, hermanos, que están en contra, están siguiendo doctrina
falsas que el enemigo ha puesto en estas vidas a engañarlos, y entonces siguen. Y por eso es bueno saber que cualquier profeta o cualquier persona que venga hacia usted y le hable que el Señor dijo o que el Señor tiene una profecía para usted, es bueno que usted la confirme con la palabra. Usted conoce al Señor, usted conoce cómo Dios obra. Entonces, sea firme y consulte todo con la palabra. Porque el enemigo conoce a uno y conoce las debilidades. Entonces usa a uno que es falso profeta, a tener falsa pobreza de acuerdo al deseo carnal que tú tienes. Entonces, si tú no verificas que es del Señor, pues tú crees esa profecía o ese consejo que te den y tú lo obedeces, y ahí va a venir la perdición tuya y el descarrio del caminar que tienes con Dios. Sí, o sea que entonces, el pueblo de Israel tuvo conocimiento, tuvo dirección, tuvo a Moisés como profeta, tuvieron reyes, Dios dirigía a su pueblo, Dios siempre los guardaba, los cuidaba. Y entonces, hasta que llegó Cristo. Amén. O sea, dice el Señor Jesús en Mateo 11:25. Mateo 11:25. Mateo 11:25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Perdón, ese es Mateo. Sí, 11:25. Ajá, ok, espérate un momento. Gloria a Dios. Perdón, es 11:13, por favor. Mi error. 11:13 de Mateo. Gloria a Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. O sea, que Juan fue el último profeta. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos nombres de profetas que no están registrados, que tienen libros, pero son profetas. Amén. Juan no escribió ningún libro, pero fue enviado, trajo una profecía, él fue el que abrió el camino del Señor, y su ministerio ya se estaba acabando. Vamos a ver qué dice el libro en el libro de los Hechos, capítulo 13, si lo tengo por aquí. Vemos que Juan era profeta cuando él iba a bautizar a Jesús. Él dijo: este es el que es. So, Dios fue el que le dejó saber a él que ese era Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y mire, todas las promesas de Juan se cumplieron. O sea, mire lo que dice Pablo y Bernabé en Antioquía, en el versículo 25 del capítulo 13 de los Hechos. Capítulo 3. 13, capítulo 13. Ajá. Y versículo 25. Gloria a Dios. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno. Perdón, ese es el libro de los Hechos. Sí. Capítulo 13. Ok, está bien, sí, okay, perdón, sí. Sí. Aleluya. Ok. O sea que aquí los apóstoles estaban diciendo, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de su pie. Está diciendo, cuando Juan terminaba su carrera, ya Juan, el trabajo de Juan era abrir camino para el Señor. Amén. Presentarlo al pueblo de Israel mediante el bautismo. ¿Y cuál fue la causa por qué terminó el ministerio? Hay mucha gente, hermano, que tuercen las escrituras. Yo no sé cómo hay gente, hermano, que a veces dicen cosas, a veces que son terribles. Estuve escuchando un predicador que dijo que porque Juan no tenía que meterse en asuntos de la vida privada de la gente. Cuando le dijo a Herodes: no te es ilícito tener la mujer de tu hermano. Y eso está en Levítico 20.
Pero Juan no se lo dijo, quien le estaba diciendo era el Espíritu Santo, le estaba hablando, Amén. le estaba hablando como profeta a él. Y usted sabe que le cortó la cabeza. Hasta ahí terminó el ministerio de Juan el Bautista. Él O decía sea, la verdad. amén. O sea que el pueblo de Israel, y Dios lo guió, lo preservó. Todavía Dios está lidiando con el pueblo de Israel. Amén. Todavía hay judíos que son salvos. Como nación no han recibido a Cristo. Lo rechazaron. Pero todavía siempre hay judíos que lo reciben como el Mesías, su Y Salvador. el Señor no ha terminado todavía, porque Él dice que hasta que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor, no vendrá. Amén. So, Amén. vemos que, y la promesa es que ellos, mayor de ellos, judíos, se convertirán al Evangelio. Amén. O sea, vamos ahora al Nuevo Testamento. Si el don de profetas se acabó o todavía se continúa. Todavía continúa. O sea, en esta dispensación, Sí. en aquellos tiempos de la ley, el Espíritu Santo solamente se manifestaba en los profetas. Amén. Y los reyes. El resto del pueblo no experimentaba, sino que ellos oían el mensaje, la amonestación o la dirección del rey o del profeta. Pero que en la gracia ahora es diferente. Amén. Sí. En la gracia ahora es diferente. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el versículo 16 y al 19. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Amén. O sea, que esto es una promesa que envió en el capítulo 2, estamos ahí, vemos cuando la venida del Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban en el aposento alto, los primeros frutos de la iglesia. Y entonces esto es una profecía del profeta Joel, que dice que en los posteros días Dios derramará mi espíritu sobre toda carne. En el tiempo de la ley no había eso. Ahora en el tiempo de la gracia. O sea, cuando dice derramamiento de espíritu sobre, o sea, esto no lo recibe la gente, toda carne, solamente aquellos que reciben a Cristo. Amén. O sea, que en el capítulo 4 de Juan, cuando el Señor estaba hablando a la samaritana, y el Señor le dijo la vida de ella. Entonces ella se sorprendió y dice, me parece que tú eres profeta. Amén. No se deje engañar, hermano, de que alguien que se llame profeta le diga a usted después lo que le pasó y eso yo lo sabía. Eso no es profeta. Eso no tiene ni nada de valor ni nada. Dios como autor de la profecía, Él anuncia y advierte antes de que acontezca. Amén. No me venga a profetizar algo después que me haya pasado eso, porque eso no viene de Dios. Y entonces el Señor le habló su vida privada, y entonces el Señor le dijo, el que tuviera sed de esta fuente volverá a tener sed. Amén. Pero del agua que yo doy. Pero ella tuvo que confesar su pecado. Ajá. Si ella no confiesa su pecado, ella no va a beber del agua. Amén. ¿Me entiende? Ella confesó y confirmó que él era profeta. Y entonces dice que se fue alegre, gozosa. Digo, me ha dicho la verdad. Alabado sea el Señor. Y en estos tiempos la profecía es necesaria en la iglesia, porque el hombre habla y hay muchas diferentes clases de opiniones y de pensamientos, y es cuando Dios se levanta y habla por profecía para aclarar a la iglesia cuál es el propósito que Dios tiene para esa iglesia
y para los creyentes de esa iglesia, para que no haya duda que Él es el que está en control de esa visión, el control del propósito que tiene en esa iglesia. Amén. O sea, que es una bendición de que Dios, todo aquel que recibe a Cristo, Dios lo sella Amén. con el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Efesios, porque la gente se cree que una persona en pecado va a recibir el Espíritu Santo. No, esa persona tiene que arrepentirse. Amén. Vamos a ver qué dice en el libro de los Efesios. En Efesios capítulo 1 y versículo 13. Y capítulo 1 de Efesios, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su Amén. gloria. O sea que Él está hablando a los Efesios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, Esa es la verdad y la vida. Ujú. El evangelio de vuestra salvación. No hay salvación fuera de Cristo. El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. Amén. Afuera se publica, se habla de que hay mucha gente de que salvan, pero solamente Cristo, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Amén. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado. Tienes que creer, tienes que arrepentirte para poder ser sellado con el Espíritu Santo. Y sello es una propiedad de Dios. Amén. Volviendo al capítulo 2 de los Hechos, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y O sea, Dios está hablando, derramaré de mi espíritu y... O sea que la profecía no viene, no es voluntad humana, es cuando el Espíritu Santo guía. O sea, vamos a ver ahora en el capítulo 4 de Efesios y versículo 11. Efesios 11. Efesios 4:11. Sí. Efesios 4:11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. O sea, que Cristo mismo instituyó, dice, y Él mismo, o sea, que Él es el que constituye. Esto no es de yo cogerlo, sino que Él les constituye. Constituyó a unos apóstoles. ¿Se recuerdan los apóstoles? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que hay 5 ministerios aquí que el Señor instituyó. Así que el don de profeta continúa ahora en la iglesia. En el capítulo 1 de Corintios 14, Pablo explica cuál es el significado y qué conlleva el espíritu de profecía de los profetas. Vamos a ver si la Biblia registra si hay profetas. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 13. Hechos 13.
capítulo 13 de los Hechos y versículo 1. Capítulo 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manael, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. O sea que el don de profeta existe en la iglesia hoy en día. Amén. Continúa todavía en la iglesia en los años, en esta era que estamos viviendo. El don de profeta existe. O sea que no se puede negar. También vamos a ver ahí mismo, el mismo libro de los Hechos, vamos a ver que había un profeta que se llamaba Agabo. Hechos 11:27. Ahí mismo, dándole para atrás ahí. 11:27 y 28. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Amén. O sea, el 27 dice, en aquellos días unos profetas. No menciona a todos los profetas, pero que había más profetas. Amén. Pero específicamente menciona al profeta Agabo. Habían otros profetas, en la iglesia habían más profetas. O sea que el don de profeta todavía se manifiesta en la iglesia. Amén. Alabado sea el Señor. También en Hechos 15, 32. Hechos 15, 32. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Amén. O sea que aquí habla de Judas y Silas, como ellos también eran ¿qué? Profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En 1 Corintios 14, más tarde va a explicar qué es lo que conlleva el don de profeta. No es, este don no es para la persona creerse más grande que nadie. Amén. Sino que Dios ha seleccionado ciertas personas para que consuelen y edifiquen la iglesia. Amén. Amén. Ese es el propósito de Dios. Ajá. No es para que las personas sean activos, porque la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Amén. El profeta, el evangelista, el pastor, todos somos un cuerpo en el Señor. Amén. Lo que pasa es que Dios ha seleccionado Amén. a ciertas personas para llevar a este ministerio. Vamos también ahora en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y versículo 10. Anyway, vamos a leer para terminar esta sesión ya, porque vamos a continuar el próximo jueves sobre también más de la profecía. Vamos a leer del capítulo 12 de 1 Corintios, del versículo 7 al 12. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Y el 12 también? ¿El 12? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Amén. O sea,
Ahora Pablo, la sabiduría que Dios le dio, una sabiduría espiritual para poder discernir, para hablar de todos estos dones. Entre ellos, el versículo 10 dice, a otro profecía. O sea, aquí está indicando y está designando que a cada uno se es manifestada cierto don, cierta gracia, para usarla en el cuerpo de Cristo. Amén. O sea, que es el Espíritu Santo quien parte. Aquí se ve en el capítulo 4 de Efesios que hablamos, y Él constituyó. Ahora vemos al Espíritu Santo, porque Dios es un Dios, la esencia del Padre, la esencia del Hijo y del Espíritu Santo es una. Amén. ¿Usted me entiende? O sea, que es el Espíritu Santo dando estos dones, esta gracia. O sea, que Él los repartió como Él quiso. Esto no es que yo quiero ser evangelista, esto que yo quiero ser. No, el Espíritu Santo conoce tu corazón, conoce a profundidad, que a veces nosotros mismos no nos conocemos, pero que Dios conoce a quien le puede otorgar, delegar cierto don para que lo administre. Amén. O sea, porque aquí dice, y el mismo Espíritu repartiendo cada uno particular como Él quiere. Amén. O sea, que no todo el mundo es profeta, no todo el mundo es evangelista, no todo el mundo es misionero. Alabado sea el Señor. Porque a veces mucha gente dice, yo quiero ser misionero, pero si no te he llamado y tú vas a ir a un lugar, vienen derrota. O sea que ese no es tu llamamiento. O sea que cada uno de nosotros debemos pedir al Señor la guianza y que el Espíritu Santo nos revele cuál es mi don. Amén. ¿Cuál es mi don en la cual yo puedo trabajar en el cuerpo? Amén. Yo a veces me quedo, a veces oímos la música, pero en el radio Music Hall, a veces hay una orquesta, Symphony Orquestra, y a veces hay 30 o 35 personas tocando música. Y entonces cuando toda esa gente están de acuerdo, tú lo que oyes es la música, tú no estás oyendo el violín o el saxofón, tú estás oyendo la música, pero que hay un acuerdo y te agrada esa música, pero no es uno solo lo que está tocando. Así mismo el cuerpo de la iglesia. Amén. Aunque hay muchos ministerios en la iglesia, pero somos uno. Amén. Amén. El cuerpo de la iglesia, la Biblia dice que Cristo es la cabeza. Amén. Él manda. Y a través del Espíritu Santo, porque Él dijo que cuando enviaría al Espíritu Santo, dice que tomará de lo mío y lo hará saber. O sea, que el don de profeta en la iglesia todavía existe. Amén. Y este don, pues, Dios, el Espíritu Santo lo manifiesta cuando Él quiera. O sea, que el profeta no puede asumir ni hacer una presunción o de hablar algo, porque entonces, recuerda como Balaán antes era un profeta, pues después ya no encontraba qué decir y entonces se puso a adivinar. Amén. Y es un peligro cuando si el Espíritu Santo no te dice a ti que no digas nada y te pones a decir, entonces más tarde tú vas a coger miedo y no quieres hablar porque una presunción está asumiendo. Pero que el Espíritu Santo de Dios no miente. El Espíritu Santo dice que el Espíritu de verdad. Amén. Cuando el Espíritu Santo te lleva a algo y te toma. Mira, esto digo de mi propia opinión. Cuando es Dios, hermano, usted no tiene autoridad de su voz. Amén. Es cierto. No tiene autoridad de aguantar nada porque el Espíritu Santo, cuando Balaán quería maldecir al pueblo de Dios, Dios venía y le trancaba y era el Espíritu Santo que estaba hablando y Balaam se enfurecía porque decía, yo te lo traje a ti para que me lo dijera y tú lo que estás bendiciendo, ves que yo no tengo control de lo que Dios pone en mi boca. Amén, 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 amén. Alabado sea el Señor. Así que vamos a dejarlo aquí. El próximo jueves hablamos de los ministerios de las profecías y vamos a hablar también de los ministerios también el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, del capítulo 4, 1 de Corintios 14, ¿cuál es lo que Dios tiene en sí el propósito de las profecías en la iglesia, lo que Pablo dice. Vamos a ver cuál es lo que Dios quiere traer concerniente de que en la iglesia se manifieste la profecía. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y el Señor continúe bendiciendo vuestras almas. Gracias, hermano Rey. Palabra de sabiduría. Y hermano, no únicamente se detenga a
es bueno oír estas clases, pero también en su hogar pues puede buscar y enterarse más y informarse más de qué en sí son las profecías. Es un tema muy importante porque hay muchos falsos profetas que se han levantado y nunca sabe uno cuál va a llegar a uno a decirle palabras que son falsas. Le damos gracias al hermano Rey. Y en este momento pues vamos ahora a interceder, a orar por las almas, porque hay que siempre presentar las almas al Señor en oración, confiando que Él hará su obra. Vamos a orar hoy por nuestro querido pastor, por el restablecimiento de la cirugía, la operación que él tiene. Gracias a Dios que está sanando perfectamente. Y le damos gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, por sus ricas y santas oraciones. También vamos a orar por la familia de la hermana Olga, que tienen un joven niño de 5 años, tiene el virus. La abuelita también tiene el virus. Y hay otras complicaciones, pero vamos a presentársela toda a Dios, porque las conoce y Él obra según su propósito y creemos en los milagros de nuestro Dios. Vamos a orar también por aquellos afectados del COVID que están en los hospitales y aquellos que han perdido sus queridos por esta epidemia. Vamos a orar también por los creyentes, los oyentes que están oyéndonos ahora mismo, que tienen sus peticiones, no las sabemos, pero Dios las sabe. Y vamos a presentárselas para que Dios obre también en la vida de cada uno de ustedes y de sus queridos. Vamos a orar también por el hermano Moisés Ortiz y su esposa y su hermano, que son siervos bendecidos, que han bendecido a esta iglesia poniendo un piso nuevo. Ellos lo han hecho con amor, ellos lo han hecho porque es el deseo ellos de trabajar para el reino de Dios, y estamos muy agradecidos de ellos, del trabajo tan precioso que han hecho, y que Dios lo continúe bendiciendo y fortaleciendo y usándolo para la gloria de Dios. También vamos a orar por esta desgracia que hubo en Puerto Rico, de estos policías que fueron asesinados por un maleante que no tiene conciencia de quién era Dios. Vamos a orar por la iglesia Círculo de Cristo y por la iglesia mundial. Vamos a orar también por los líderes del gobierno de este país, que ahora mismo pues sabemos que está en una crisis, que no hay claridad en el gobierno, y si no hay claridad en el gobierno no va a haber claridad en la nación, porque ellos son los líderes que son escogidos para aclarar la visión y los propósitos de esta nación. Padre, levantamos delante de ti cada petición que hemos mencionado, Señor, y aquellas que no se han mencionado. Tú las conoces todas, Señor. Y creemos, Señor, que en tu bendita gracia, Señor, tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios, Padre, todopoderoso. Para ti nada es imposible, Señor. Y presentamos cada una de estas peticiones. Presentamos a nuestro pastor, Señor, que tú le continúes fortaleciendo, que tú le continúes sanando, Señor mío amado, y fortaleciéndolo, Padre, en este momento en que tú lo has separado a él, Padre, para un descanso físico y un descanso en tu presencia, Señor. Padre, que tú le has de hablar a él, Señor, porque es tu propósito, Señor, de enseñarles cosas, Señor, que quizás él no ha pasado por su mente, pero que están en el plan divino tuyo, Señor. Oh, Señor, que él encuentre descanso y paz en tu presencia, Señor. Te presentamos igualmente, Señor, la familia Colón, Señor, en general, por la pérdida de tus queridos, Señor, que tú le consuele a cada uno de ellos, amado Dios, de esta jovencita que perdió a su padre y su madre, y Padre, están esperando para soportar su querido cuerpo, Señor, que tú, Señor mío amado, haga tu obra, Señor, y vean gracia en ella, y que pueda, Señor, permitir que estos cuerpos, Señor, sean, Señor, sepultados, unidos, Señor, para gloria de tu nombre y para descanso de esta jovencita, Señor, en el nombre de Jesús.
Te presentamos, Señor, a la hermana Olga en sus familiares, estamos intercediendo por ella, pero Padre, ahora la presentamos porque tu palabra dice que ores sin cesar, creyendo que tú harás la obra, y nosotros estamos parados en tu promesa, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tú obras para bien de aquellos que se acercan a ti y reconocen que tú eres el único que puede hacer la diferencia, amado Dios. Padre, te presentamos por estas almas que han sido afectadas por el virus, Señor. Aquellos que están en los hospitales, Señor. Extiende tu mano de gracia, Señor. Que ellos puedan sentir, Padre, que no están solos ahí, Señor. Que tú estás ahí para restablecerlos, Señor, y restaurarlos en el nombre de Jesús. Padre, abre los pulmones de estos que están en esos ventiladores, Señor, para que ese aire, Señor, ese aire que respiran, Padre mío, sea limpio y aclare sus pulmones y pueda levantarse de ese lecho y testificar que fuiste tú el que hiciste la obra en ellos, amado Dios. Para aquellos, Padre, que han partido con el Señor por este virus, consuela a sus queridos y sus familiares, Señor. Padre, tú eres el Padre, la Madre, el hermano. Tú llenas todo lugar, Señor, de aquellos que se han apartado y están, Señor, sintiendo la separación humana, Señor, de sus queridos. Padre, consuélalo con el amor tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, amado. Te presento, Señor, estas tragedias que hubo en Puerto Rico, Señor, de estos policías, Señor. Consuela a la madre de estos policías, Padre mío. Consuela a los hijos, Señor, esos familiares, Señor, que ahora mismo están padeciendo de esta pérdida de sus queridos, Señor. Pero allá para ti no hay tiempo, ni para ti hay distancia, Señor. Acércate allá mismo, ahora mismo, y consuélalos, Señor, con el consuelo de tu amor y de tu esperanza y de tu gracia, Señor. Oh, Padre amado, que pueda encontrar paz en ti, Señor. Te presentamos, Señor, a los hermanos Moisés y a su querida esposa y a su hermano, Señor. Te pido que los bendiga grandemente, Señor, por el amor que tienen hacia la obra, Señor. Tú le has dado un don a él, Señor, mi amado, y que ese don continúe usándose, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Te pido que tú abras puertas para ellos, para que puedan continuar ese ministerio a todas las iglesias, Señor, y lugares que tú lo envíes, Señor. Guárdale físicamente, guarda su salud, Señor, y fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento presentamos la presidencia de este país, Señor. Está el hombre tan turbado, Señor, que no saben a dónde van, Señor, ni saben, Señor, cuál es el propósito que tienen para esta nación. Pero, Padre, esta nación se crió, se levantó, Señor mío amado, en el temor tuyo, Señor. Y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. No es lo que el hombre dice, es lo que tú tienes planificado para esta nación. Levanta, Señor, hombres y mujeres llenas de tu Espíritu Santo, Señor, que tomen control de esta nación, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, pon tus pies firmes, tu mano segura, Señor, para esta nación, Señor. En esta nación hay todavía almas, Señor, que no han doblado rodillas a la maldad, sino que están parados firmes en ti. En esta nación ha levantado tú una iglesia, Señor, para que clame y interceda por esta nación. Y aquí estamos presentándotelas a ti, Señor. Padre, que se haga, Señor, tu voluntad, Señor, en la Casa Blanca, no la del hombre, Señor, porque tú cuidas de los pobres, porque tú cuidas de los huérfanos, porque tú cuidas de los desamparados, Señor. Padre, todo lo ponemos en tus manos, creyendo, Señor, que tú lo has de hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que mira, que lo ve todo, Señor, y todo lo hace para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Gracias, mis queridos hermanos. Bendiciones. Los esperamos aquí el jueves que viene. Y acordándole que el viernes a la 1:30 tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración. Bendiciones, queridos.